Os invito a que abráis vuestra Biblia en el capítulo 6 del Evangelio de Lucas. Ya vamos por el capítulo 6. Decía mi sobrino Juan que tardaremos tiempo en llegar al final de Lucas, pero ya vamos por el capítulo 6. Y de esta mañana estaremos vamos a leer los versículos del 12 al 16, aunque nos centraremos en los versículos 12 y 13. Lucas capítulo 6, vamos a leer los versículos del 12 al 16, donde el Señor vemos que elige a su equipo, elige a sus apóstoles. Y vamos a ver que esto tiene también una preciosa enseñanza para nosotros. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 13, que en esos días Él, el Señor Jesús, se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Y esos apóstoles son, versículo 14, Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Pues que el Señor bendiga su palabra entre nosotros en esta mañana. Bueno, estamos a final de algo más de mediados de julio, final de julio, plena hora de calor, como todos los veranos en estas fechas. Pero si hay algo que también caracteriza este tiempo del año, y perdonadme que ponga el ejemplo a los que nos gusta, sobre todo el fútbol, estamos en plena pretemporada futbolística. ¿Y qué quiere decir que estemos en pretemporada de fútbol? Pues esto implica que estamos en el tiempo en el que los equipos pues conforman, preparan su plantilla. Es en el momento en el que los entrenadores, los directores técnicos, directores deportivos, que ahora están tanto de moda, eligen y fichan a sus jugadores para la temporada. Todos buscan hacerse con los servicios de los mejores jugadores, con los más conocidos, con los que más nombre tienen o con los que más prestigio tienen, como digo, para conseguir los objetivos que se plantean para el año. Y como hemos leído en el texto de Lucas, el Señor Jesús, cuando llegó el momento oportuno, no era la pretemporada, pero sí veremos que cuando llegó el momento oportuno, también confeccionó su equipo de colaboradores más directos, es decir, su apóstol. Y como veremos en sucesivos en otros domingos, el Señor Jesús no escogió para su equipo a los discípulos quizás con más prestigio, a los que tenían mayor nombre o a los que eran más conocidos, como la lógica humana hubiese hecho. Y es que Jesús, fijaros, al igual que Dios ha hecho a lo largo de la historia, eligió como apóstoles a personas comunes, a personas corrientes, para hacer luego con ellos, fijaros, cosas extraordinarias como hicieron estos apóstoles. Y por ejemplo, vamos a poner varios ejemplos de esto que digo, de a lo largo de la historia, cómo Dios escoge a personas. Fijaros, qué detalle. Dios escogió a Abraham. Abraham llegó a ser conocido como el amigo de Dios. Abraham fue el padre físico de Israel. Es más, el padre espiritual de todos los creyentes, incluso, como digo, nuestro padre espiritual. Pero fijaros, Dios no escogió a Abraham porque era un hombre ejemplar, ni era el hombre más bueno. Cuando Dios llamó a Abraham, y dio a Abraham todavía sin la H intercalada, cuando era solo Abraham, este era un idólatra, era una persona que adoraba a otros dioses. Fijaros, lo dice Josué en Josué 24:2. Dice allí que Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y qué dice de ellos? Y servían a otros dioses. Fijaros, un idólatra. Otro ejemplo, José. José llegó a Egipto como un esclavo, pero luego Dios lo levantó hasta hacerlo primer ministro y fue el instrumento que el Señor utilizó para cuidar y preservar a su pueblo de una desaparición
segura. Génesis 45, 7 dice que Dios, dice allí José, Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Otro ejemplo de alguien muy conocido, Moisés. Algunos dirán, y yo lo he escuchado a algunos, es que el Señor llamó a Moisés porque era un príncipe de Egipto. Bueno, en realidad Dios llamó a Moisés después de que pasase 40 años en el desierto, cuidando ovejas. ¿Y qué hacía en el desierto? ¿Por qué estaba en el desierto? Había huido para esconderse de un asesinato que había hecho. Moisés fue llamado después de ser un asesino, no un príncipe de Egipto. De hecho, en el libro de Hechos, en el capítulo 7, los versículos 28 al 30, se nos relata lo que pasó en aquel entonces. Dice, ¿acaso quieres, le dice un judío a Moisés, ¿acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Y fijaros el versículo 30 de Hechos 7. Y pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. 40 años estuvo el Señor preparando a Moisés en un desierto, cuidando ovejas, a un asesino. Otro ejemplo, Rahab. Todos sabéis, una mujer de mala vida. No era judía, era cananea, de Jericó, peor todavía. Sin embargo, Dios hizo que esa mujer fuese antepasada del mismo Señor Jesucristo. Y fue una mujer tenida, puesta como ejemplo de fiel creyente. En Mateo 1.5 leemos esa genealogía del Señor, y en el versículo 5 se dice que Salmón engendró de Rahab, ¿a quién? A Boz. ¿Os suena Boz? Marido de Ruth. Esa historia es preciosa, se me pone el pelo de punta. Y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí, el padre de David, hasta el Señor, de una prostituta cananea. Hebreos 11.31 dice de ella que por la fe la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Una fiel creyente. Bueno, todos sabéis la historia del rey David, un humilde pastor, jovencísimo pastor, débil, nadie daba un duro por él. Mató a Goliat, libró a Israel de los filisteos y llegó a ser el mayor rey de la nación de Israel, por la gracia de Dios. Un último ejemplo, Juan el Bautista, lo hemos visto en el Evangelio de Lucas. Como diríamos nosotros, un hombre huraño, vamos, más raro que yo, que ya es difícil. Un hombre que vivía solo en el desierto, que vestía mal, con harapos, que comía cosas silvestres, por así decirlo, primero que pillaba. Vamos, el hombre más raro que podía echarte encima, tosco como el sol. Sin embargo, para el Señor Jesús, ¿quién fue este hombre? El hombre más grande que jamás ha existido, dice el Señor, Mateo 11:11. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Así que, fijaros, siendo esta la forma de actuar de Dios para elegir a sus instrumentos más fieles a lo largo de la historia, pues no es de extrañar que el Señor Jesús siguiera el mismo patrón que su Padre para elegir a los 12 hombres que tenían que ser sus representantes oficiales, sus apóstoles. El Señor Jesús eligió un equipo de hombres sencillos, comunes, corrientes. Ninguno de ellos formaba parte de la élite religiosa. Ninguno era fariseo, ni escriba, ni sacerdote. Ninguno era rico. Mateo tenía dinero, pero sabéis cómo consiguió Mateo el dinero. Era Leví, el recaudador de impuestos, seguro que robando y extorsionando. No eran estos 12 hombres precisamente intelectuales de su pueblo, de su tiempo, perdón, sino que el conocimiento que luego demostraron, que adquirieron y que luego demostraron, lo adquirieron al aprender directamente de Jesús, estando junto a Él por más de 2 años. Por eso en Hechos 4:13 la gente decía esto, Hechos 4:13, a ver la confianza de Pedro y de Juan, es decir, cómo hablaban, con el denuedo que hablaban,
y dándose cuenta de que eran hombres sin letra y sin preparación, la gente se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús, habían aprendido con Jesús. Así que los apóstoles que el Señor escogió eran un grupo de personas distintas, muy distintas. Unos eran pescadores, un publicano traidor a su pueblo. Veremos que hay un revolucionario político, un celote. Todos ellos, menos Judas Iscariote, eran galileos. Y en aquel tiempo ser Galileo no era ningún privilegio, era todo lo contrario, era la región más deprimida, incluso considerada inculta dentro de Israel, eran galileos. Sin embargo, dejando aparte a Judas Iscariote, que todos sabéis lo que luego pasó con él, con las vidas y con el ministerio de este humilde equipo, Dios cambió el curso de la historia, el curso de la humanidad, con hombres sencillos. Como digo, en días sucesivos iremos viendo poco a poco de forma más particular a cada uno de estos personajes, de estos 12 apóstoles, pero hoy nos vamos a centrar en los versículos 12 y 13, donde encontramos distintos aspectos de esta elección que hizo Jesús de sus apóstoles. En el versículo 12 vemos el contexto de la elección. En la primera parte del versículo 13 vamos a ver la selección, propiamente dicho, de los apóstoles. Y en el final del versículo 13 veremos el envío, la encomienda, la misión que tenían estos apóstoles. Y por último, como conclusión, veremos un poco la importancia que tienen los apóstoles, aunque eso no está en ningún versículo de esto. Versículo 12, el contexto de la elección. Dice que en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Mirad, cuando Lucas habla de esos días, pues no se está refiriendo lógicamente a una fecha en concreto, a un 23 o 24 de julio como estamos nosotros hoy, sino que está haciendo mención de forma general a una época, a un periodo amplio de tiempo. Ese tiempo al que se refiere Lucas es el mismo de los relatos que hemos estado viendo anteriormente del capítulo 5 y en el principio del capítulo 6 del Evangelio de Lucas, en el que, si os acordáis, se estaba intensificando el conflicto y el enfrentamiento de los fariseos y de los escribas con Jesús. Recordemos, hemos visto en esos pasajes aquella curación del paralítico donde Jesús manifiesta su poder para perdonar pecados. Eso a los fariseos no les sentó nada de bien. Se está haciendo igual que Dios. Vimos el llamado de Leví, de Mateo, y cómo luego Leví invitó a Jesús a comer a su casa con sus amigos de entonces, publicanos y gente de mala vida. Eso no le gustó tampoco a los fariseos. Vimos los conflictos, las discusiones sobre el ayuno, las discusiones sobre el día de reposo cuando el Señor sanó a aquel hombre de la mano seca. Y les dice, ¿es lícito curar o es lícito hacer bien en el día de reposo? Y como consecuencia de todas esas cosas, de todas esas situaciones, llegamos al versículo 11, justo al anterior del que hemos leído de este capítulo 6, y allí nos encontramos cómo estaban aquellos fariseos. Versículo 6, capítulo 11 de Lucas. Ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. En esa situación está el Señor en ese momento. La oposición, como digo, hacia el Señor, por tanto, iba en aumento. Una oposición, una persecución que todos sabemos, un par de años después, iba a terminar en una ejecución en la cruz del Calvario. Así que ante esta situación, en este contexto, el Señor decide que ha llegado el momento de elegir a esos hombres que tenían que continuar su ministerio terrenal después de su partida. Alguien tenía que quedarse para seguir haciendo lo que él había empezado. Y el Señor sabía que si estos elegidos iban a ser sus apóstoles, es decir, iban a ser sus legítimos representantes, necesitaban una intensa preparación, necesitaban un entrenamiento, y le quedaba el tiempo que le quedaba de estar juntos, esos 2 años. Y sabiendo también, fijaros, esto es precioso, y de gran aplicación para nosotros,
sabiendo de la importancia y sabiendo de la trascendencia de la elección correcta de estos hombres, aunque eran hombres comunes, no podía elegir a cualquiera, el Señor Jesús, ¿qué hace? ¿Qué leemos en el texto que hace? Se fue al monte, ¿a qué? A orar. Mirad, el Señor no hace quiniela, como haríamos nosotros. No hace una encuesta aquí entre todos nosotros. Oye, ¿a quién elegimos de apóstoles? ¿A quién veis vosotros mejor que podemos elegir? Por supuesto, no hace votaciones. Vamos a votar a ver a quién hacemos apóstoles. No hace ni siquiera una lista de pros y de contras. Porque eso es todo lo que yo haría. Sino que Jesús, ante una decisión importante, ¿qué es lo que hace? Se va al monte a orar. Se va a orar buscando la voluntad del Padre. Y fijaros, no oró un rato cuando le sobraba algo de tiempo. Mira, ahora que es la hora de la siesta, me dejan en paz, me voy a poner a orar. Sino que pasó toda la noche en oración a Dios. Toda la noche, con toda su hora. Y ahora que dormimos poco, sabéis lo que es toda una noche sin dormir. El Señor tenía que tomar una decisión importante. Tenía que tomar una decisión trascendental. Elegir a sus apóstoles. Y lo hizo buscando la voluntad de Dios en oración. Y como vemos, no una oración superficial, rápida, momentánea o repetitiva, como cuando damos gracias por la comida que debemos de hacerlo, o cuando oramos al empezar el culto. No, el Señor oró de forma incesante, sin cesar, como dice Pablo que oremos, perseverante, toda la noche sin parar, varias horas a solas, apartado, concentrado totalmente. ¿En qué? En alinear su voluntad con la voluntad del Padre. Así oraba el Señor. La pregunta es fácil para nosotros. ¿Oramos así cuando tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida? Y sé que no hemos hecho esta pregunta 1000 veces, pero tenemos que seguir haciendo. ¿Oramos así nosotros cuando tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida? ¿Te encierras en tu cuarto para orar al Señor pidiéndole que te muestre su voluntad? Por ejemplo, cuando tienes que decidir sobre un trabajo, cuando tienes que decidir sobre qué vas a estudiar el año que viene o el otro, cuando tienes que decidir sobre un noviazgo, o sobre qué coche te tienes que comprar, si te hace falta coche, a lo mejor ni te hace falta, una casa, o decidimos según nuestro gran sentido común, nuestra gran experiencia, que seguro que la tenemos. Yo ya la voy teniendo, ya tengo unos años y algunos tenéis más, tenéis mucha experiencia, tenemos mucha experiencia. Y quizá las prisas de la vida nos incitan a tomar decisiones rápidas e inmediatas. La vida se ha puesto así. Cada día la vida es más rápida, tenemos que correr más y tomar decisiones corriendo. Pero aprendamos del Señor Jesús, que cuando tenía que tomar decisiones importantes, no se precipitaba. Se iba toda la noche a orar, se apartaba, oraba todo el tiempo que fuese necesario antes de tomar la decisión. Mirad, siempre será mejor decidir con el consejo de Dios que decidir por nuestra propia experiencia, por nuestro propio sentido. Porque recordemos una cosa, nuestro sentido, y sobre todo el mío y mi corazón, está afectado por una cosa que se llama pecado. Prefiero o debemos preferir decidir según la voluntad de Dios, santo, que por lo que nosotros sepamos, por mucho que sepamos. Bien, con este contexto de conflicto con los religiosos judíos y como vemos tras un periodo importante, intenso de oración, el Señor se dispone a elegir a sus apóstoles. Y vamos al principio del versículo 13, donde vemos, o lo titulado la selección de los apóstoles. Dice que cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12
de ellos. Así que en respuesta a esa larga noche de oración del Señor, el Dios Padre reveló su voluntad con relación a quienes, de entre los muchísimos discípulos que tenía el Señor Jesús, tenían que ser los seleccionados para ser entrenados por Jesús y recibir luego su encargo apostólico, ser su apóstol. Como decimos, leemos, cuando ya fue de día, dice el texto que Jesús llamó a sus discípulos para escoger entre ellos. Rápidamente, la palabra discípulo en el original, en griego, es la palabra matetes. Y ese matetes significa, su uso es la de un estudiante, un seguidor, un aprendiz. Todo eso significa esa palabra, o se usaba para definir eso, esa palabra. Y el Señor Jesús, debido a su ministerio de enseñanza y debido también a su fama por los milagros que hacía, tenía una gran cantidad de esos matetes, como dice el original, es decir, seguidores y aprendices que le seguían cada día. Acordaron los primeros versículos de este capítulo 6 de Lucas, veíamos que le acompañaban discípulos por los caminos entre las ciudades, aquellos que cogían los granos de las espigas. Esos seguidores y discípulos llegaron a ser miles. Acordaros que tuvo que alimentar a más de 5.000 un par de veces. Y en Lucas 12:1, por ejemplo, también vemos que eran multitudes de varios miles los que se agolpaban a su alrededor para aprender. Dice Lucas 12:1 que en esas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos, guardados de la levadura de los fariseos, que es hipocresía, miles y miles de discípulos de Matete, y entre ellos tiene que escoger a 12. Y aunque sabemos que no todos esos miles en verdad fueron verdaderos discípulos, el Señor vemos que sí atraía a esa gran cantidad de seguidores. Unos buscaban a Jesús para seguirle por sí mismos, escuchaban de él, lo habían visto y le seguían. Otros fueron llamados directamente por el Señor, acordaros de Pedro y de Mateo. Ven, sígueme, te voy a hacer pescador de hombres. Y de entre todas esas personas, de entre todos esos miles, el Señor escogió a 12. Y como he dicho antes, el Señor no seleccionó a su equipo de apóstoles después de una votación o después de un sorteo entre esos miles, sino que lo hizo después de orar fervientemente. Después de orar, el Señor escogió, y escogió según la voluntad de Dios. De hecho, cuando estaba a solas con ellos, cenando en Jerusalén, después, en aquella cena, después de lavarle los pies, el mismo Señor les recuerda a esos apóstoles en Juan 15:16, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, les dice, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. No me escogisteis a mí, yo os escogí a vosotros. Ya hemos hecho alguna referencia a ello, pero fijémonos que el Señor selecciona en esa mañana a los 12 que iban a ser sus apóstoles, pero no fue a partir de ese momento, ese mismo momento de esa mañana, que estos discípulos ejercieron como tales apóstoles. Es decir, lo explico, Jesús escoge a estos hombres sencillos. ¿Para qué? Para que primero convivan a su lado de forma continua y así puedan recibir una formación intensa, una formación de primera mano. Y fue después de un tiempo de esa preparación al lado del Maestro Divino, cuando estos hombres fueron entonces encomendados y comisionados por el Señor para realizar ese ministerio como apóstoles de Jesucristo. En concreto lo vemos en el capítulo 9 de Lucas. Estamos en el capítulo 6, formándose, empiezan a formarse, y del capítulo 9, en el versículo 1 y versículo 2, cuando ya los envía, allí les dice que reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Primero los apartó, se los llevó a enseñarles, luego capítulo 9 los envía a proclamar.
Bien, sobre esta selección de los apóstoles, fijémonos también otra cosa. En los textos paralelos de los otros evangelios, Mateo capítulo 10, Marcos capítulo 3, luego podéis verlo, y también en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 13, donde también se da este listado de los apóstoles. En todos esos sitios, las 4 listas, encontramos la misma lista de apóstoles que en Lucas. Evidentemente en el libro de Hechos ya no aparece Judas Iscariote. El caso es que en todas estas listas, en las 4, y esto implica que no es casualidad lo que voy a decir, los nombres de los apóstoles aparecen siempre en 3 grupos con 4 apóstoles en cada uno de esos grupos. Y esos grupos siempre son nombrados en el mismo orden: primer grupo, segundo grupo y tercer grupo. Esto quiere decir que esos grupos están ordenados por orden de mayor a menor, digamos, intimidad o cercanía de esos apóstoles con el Señor. El primer grupo está formado por 2 parejas de hermanos, Pedro y Andrés, y la otra pareja, Jacobo y Juan. En el segundo grupo están Felipe, Bartolomé, conocido también como Natanael, Mateo y Tomás. Y el tercer grupo lo forman Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que como decimos luego ya en Hechos, todos sabéis que no se nombra. Mirad, los del primer grupo: Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Recordemos que fueron los primeros discípulos llamados por Jesús, incluso, como he dicho antes, los más cercanos a él y de los que más se conocen. De los del segundo grupo ya se conoce algo menos. Hombre, Mateo, porque escribió el Evangelio; Tomás era aquel que dudó, tuvo que tocar la herida, pero poco más. Y de los del tercer grupo, los acabo de leer hace un momento y casi seguro que ni nos acordamos de su nombre, son poco conocidos. Pero el caso es que estos 12 eran un grupo de personas muy diversas, heterogéneas, diríamos nosotros. No era un grupo homogéneo, era un grupo heterogéneo. Eran personas con trabajos muy distintos, con pensamientos distintos, con tendencias políticas muy distintas. Un ejemplo: Mateo y Simón. Mateo y Simón eran extremos completamente diferentes uno de otro. Mateo era un publicano, un recaudador de impuestos, recaudaba para Roma, y eso implicaba que era un traidor para el pueblo judío. Y por otro lado estaba allí Simón, que era celote. ¿Sabéis lo que eran los celotes? Pues para lo que lo entendamos hoy en día, era como un activista radical, opuesto a Roma, tan opuestos y tan radicales que eran como esos comandos terroristas que también conocemos por desgracia en nuestro tiempo, que no dudaban en secuestrar o en matar a quien colaborase con Roma. Fijaros, un recaudador de impuestos y un celote juntos, agua con aceite. Si Mateo y Simón no hubiesen estado unidos por la fe en Jesucristo, no hubiesen estado unidos allí por el Señor Jesús, seguramente Simón habría acabado con la vida de Mateo al primer minuto, al primer despiste. Sabéis, los celotes llevaban una daga escondida debajo de la ropa para actuar en cualquier momento. Pero fue esa fe, esa devoción por el Maestro, lo que hizo que este equipo de hombres sencillos, muy distintos y dispares, después de un tiempo de entrenamiento junto al Señor, ese equipo estuviese preparado. ¿Para qué? Para cambiar el mundo con el poderoso mensaje del Evangelio de Cristo. Lo que valía era su mensaje, no eran ellos, era el mensaje del Evangelio que llevaban. Y este grupo de, como digo, elegido de hombres sencillos, dispares, fue preparado por el Señor para, como hemos dicho, ser enviado como sus apóstoles. Y ese es nuestro tercer punto: el envío, la encomienda, la misión de estos hombres, versículo 13 al final, a los que también dio el nombre de apóstoles. Después de elegir a los 12
Como leemos, el Señor les da el nombre de apóstoles. Y un apóstol, en su significado, en su uso original, es más que un simple mensajero. El significado del término apóstol hace referencia como a un embajador, sobre todo a un representante de alguien que lo envía, dándole toda la autoridad de parte de ese que lo ha enviado. Por ejemplo, en un lenguaje más actual o contractual de nuestros tiempos, el significado de apóstol se acerca mucho, puede ser el del concepto de alguien que tiene un poder notarial. Cuando tú tienes un poder notarial, tú vas delante de un notario, de la autoridad, y vas con el poder de alguien y tú eres esa persona. El notario certifica que tú eres esa misma persona, que tu firma vale igual que la de esa persona. En definitiva, un apóstol es una persona que es enviada por alguien y que la representa con toda autoridad, como si fuese la misma persona que lo envía. Y es por eso por lo que el Señor, en esa misma escena que hemos mencionado antes de la cena de Jerusalén, también le dice al apóstol en Juan 13:20, en verdad os digo, el que reciba al que yo envíe, el que recibe a uno de mis apóstoles, podría decirle, me recibe a mí, dice el Señor. Pero como también hemos mencionado antes de ser enviados por el Señor Jesús, los 12 apóstoles necesitaban ser preparados directamente por el mismo Señor. En Marcos 3:14 leemos que el Señor los eligió para que estuviesen a su lado. Dice, y designó a 12, es el texto paralelo de Marcos, y designó a 12 para que estuvieran con Él. Y a continuación, después de estar con Él un tiempo, para enviarlo a predicar. No lo envía de buenas a primeras, como hemos dicho antes, hay un proceso. Fue después de estar un tiempo de preparación cuando el Señor lo envía a predicar. Como digo, la elección de los apóstoles fue parte de un proceso de preparación para luego seguir y continuar con el ministerio evangelístico y de predicación después de la partida de Cristo. Así que evidentemente antes de ser elegidos apóstoles, primero tuvieron que creer en Jesús, claro. Luego el Señor los llamó a ser sus discípulos, lo hemos visto en varios ejemplos. Los llamó a dejarlo todo para que le siguiesen a tiempo completo. Luego este proceso, este paso que hemos visto, lo que estamos viendo ahora, que es su elección como apóstol, y por último, después de un tiempo de aprendizaje y de formación, el Señor lo envía y encomienda a predicar por todo Israel y por todas las naciones, por todo el mundo. Fijaros, Mateo capítulo 10, versículos 5 al 6. Dice allí Mateo que a estos 12 envió Jesús después de instruirlos. No los mandó allí de cualquier manera, después de instruirlos, después de formarlos, diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id a Israel. Pero luego en Hechos 1:8, después de resucitar y justo antes de el Señor ascender de forma definitiva, como que le amplía esa zona de actuación. Primero la casa de Israel y ahora en Hechos 1:8 le dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y ahora también hasta los confines de la tierra. Estos apóstoles fueron preparados, fueron entrenados por Jesús, 2 años conviviendo junto a Él, bien cerquita, preparados para ser enviados y encomendados a predicar el Evangelio por toda nación, por todo el mundo. Y eso es lo que hicieron. Por tanto, los apóstoles vamos a ver que tienen una gran importancia. Tienen una gran importancia. Como hemos dicho, el Señor Jesús, bajo la voluntad de Dios Padre, escogió a un grupo de 12 hombres sencillos, 12 hombres sin una preparación inicial, 12 hombres de diversos caracteres
y lo eligió para ser sus representantes oficiales, sus embajadores, sus apóstoles, con total autoridad. Hombres con muchos defectos, antes de ser llamados por el Señor, pero que siguieron teniendo esos defectos, siguieron teniendo debilidades, a pesar de que incluso fueron preparados y entrenados directamente por Jesús para, como hemos leído, predicar el Evangelio por todo el mundo, para hacer señales milagrosas con autoridad y para dirigir los principios de la Iglesia de Cristo. Eran hombres con debilidades. Fijaros, el Señor tuvo que reprenderles varias veces porque seguían siendo obcecados en sus propias ideas. Les faltaba comprensión espiritual para las cosas. Seguían encerrados en su idea. Por ejemplo, cuando Jesús les dio la parábola de los guías ciegos, en referencia a los fariseos, a los apóstoles, no entendieron lo que significaba. Pedro dice: Señor, no entendemos lo que nos dice. Y el Señor se lo reprochó en Mateo 15, 16. Y Él le dijo: también vosotros estáis aún faltos de entendimiento, tanto tiempo conmigo y seguís sin entender. Pero es que además de entendimiento les seguía faltando humildad. Recordemos que el Señor también les tuvo que recriminar que estuviesen pensando a menudo quién de ellos iba a ser el más importante. En Lucas 9, 46 al 48 leemos que se suscitó una discusión entre ellos, entre los apóstoles, sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Quién va a ser el primero, tú o yo? Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, fijaros, era un problema del corazón, tomó un niño y lo puso a su lado y le dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió, porque el que es más pequeño entre todos nosotros es el grande. Le faltaba entendimiento, le faltaba humildad y le faltaba fe, le flaqueaba la fe. Acordaros cuando iban en la barca, se desató la tormenta y todos estaban con pánico: Señor, despierta, que nos ahogamos. Mateo 8, 26 le dice al Señor: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Cuando el Señor fue arrestado, ¿qué pasó? Lo abandonaron. Lo abandonaron. Se puso en evidencia su temor y su falta de compromiso de estos hombres con el Señor. Lo abandonaron. El mismo Pedro, el primero de la lista de esos tres grupos, el primero de todos, lo negó 3 veces. Negó conocerlo. Así que, dicho esto, y humanamente hablando, y perdonadme el ejemplo, si yo fuese el director técnico de este equipo, evidentemente no fichaba a ninguno de estos. No parecían los hombres más cualificados, no eran los hombres más merecedores de ser los elegidos por Dios para ser los apóstoles de Cristo. Señor, ¿qué estás eligiendo?, le diría yo. Pero lo que parece ilógico para el hombre, Dios, en su gracia, en su soberanía, hace que funcione perfectamente. Es más, la elección de estos 12 hombres sin ninguna cualidad especial, sino todo lo contrario, como hemos visto, hombres imperfectos, hombres con problemas, como los tuyos y como los míos. Esa elección de estos hombres, lo que nos habla es de la grandeza de Dios a la hora de realizar su obra con este tipo de personas, con este tipo de instrumentos inútiles, con estos vasos de barro. Y esto nos habla sobre todo también de que el mérito de la obra de redención de Dios, el mérito de la extensión del Evangelio, el mérito de la transformación y de la conversión de personas por la predicación del Evangelio es completa y exclusivamente de Dios. No eran por la capacidad de estos hombres. Es por medio de la gracia soberana de Dios, es por medio del amor de Dios y es por medio de su misericordia. Todo es por mérito de Dios. No era por mérito de estos hombres. Y eran los santos apóstoles, como ahora veremos.
es por la gracia de Dios. Pero fijaros, sabiendo y reconociendo que todo el reconocimiento por el importante papel que estos apóstoles tuvieron es de Dios y es para Dios, también es justo que recordemos la labor que estos apóstoles realizaron, encomendados por el Señor, porque fue importante. Mirad, primero fueron el fundamento de la iglesia. Pablo le dijo a los creyentes de Éfeso, en Éfeso 2:20, que ellos estaban, ¿qué? Edificados sobre el fundamento de ¿quién? Fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, pero ellos eran el fundamento. También Pablo le dice a los efesios que los apóstoles recibieron una revelación directa de parte de Dios. Efesios 3:5 dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelada ¿a quién? A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y recordemos, prácticamente todo el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles, si no, hay algunas partes que fueron escritas por personas muy cercanas a ellos, como el mismo Evangelio de Lucas que estamos leyendo. De hecho, también antes de que incluso se escribiera la totalidad del Nuevo Testamento y que se cerrase el canon unos siglos después, la Iglesia ya se regía única y exclusivamente por las doctrinas y enseñanzas de los apóstoles. Hechos 2:42 dice, se dedicaban continuamente ¿a qué? A la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración, pero a la enseñanza de los apóstoles. Mira, otra tercera razón que nos habla de la importancia de los apóstoles, muy relacionada con estas dos que acabamos de mencionar, es que ellos recibieron también el encargo de edificar la iglesia. Son el fundamento de la iglesia y edifican la iglesia. Dice Efesios 4:11 al 12, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mira, otra razón de la importancia o a resaltar de los apóstoles es que su doctrina y su enseñanza que hemos visto iba acompañada también de vidas ejemplares. Es cierto, lo hemos dicho, eran personas imperfectas, eran hombres como nosotros, pero tras un tiempo junto al Señor, formados por el Señor, y cuando tuvieron su ministerio, fueron hombres irreprensibles. De hecho, lo hemos leído antes en Efesios 3:5, Pablo los llama santos apóstoles. Entenderlo, no santos esos que se huelen en las paredes, hombres entregados a Dios. Otro dato es que nos habla de la importancia de los apóstoles que recibieron de parte de Dios poder para hacer milagros. Unos milagros que sirvieron para confirmar su mensaje y su predicación. Hebreos 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, dice allí Hebreo, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, primero por medio del Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Aquí no dice apóstoles, pero esos que oyeron son esos que estuvieron junto al Señor, como hemos leído antes en Marcos, estuvieron 2 años con el Señor, confirmada por aquellos o por los que oyeron, los apóstoles. Versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, ¿cómo? Tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Y por último, aunque reitero, lo hemos dicho, todo el mérito de la labor de los apóstoles es de Dios y es por su gracia. Fijaros, el mismo Dios les reconocerá su trabajo por toda la eternidad cuando sus nombres estén escritos en los cimientos de los muros de la ciudad santa de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, versículos 12 al 14, allí se nos describe esa Nueva Jerusalén, esa ciudad santa. Dice que tenía
un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en ellas había nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Versículo 13, había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. Y fijaros, versículo 14, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Serán reconocidos eternamente. Y hermano, es precioso que a pesar de las debilidades, a pesar de las imperfecciones, a pesar de que no eran hombres sobresalientes, sino que eran personas normales, eran personas que fallaban igual que cualquiera de nosotros, Dios eligió a estos 12 hombres para ser los apóstoles del Señor Jesucristo. No por sus méritos, sino por los méritos de Cristo, por los méritos de Dios. Lo eligió para realizar señales, para realizar prodigios que confirmasen su importante y magnífica misión. Esa misión de predicar la gloriosa verdad del Evangelio de salvación por medio de la fe en Jesucristo. Ese mensaje, aunque no seamos nosotros apóstoles, hoy en día seguimos predicando lo mismo. Y fíjate, si hoy estás aquí, al igual que aquella mañana estaban aquellos 12 apóstoles entre los miles de discípulos, seguro que no estás aquí porque eres el mejor. Seguro que no estás aquí porque eres el más sabio. Seguro que no estás aquí porque eres el más rico. Por supuesto, no eres el más importante de esta ciudad. Estás aquí con todos tus defectos. Estoy aquí con todas mis debilidades. Y sobre todo, sabéis con lo que estamos aquí, con todo nuestro pecado. Cristo llamó y eligió a este grupo de personas con defectos y con pecados como los nuestros. Y los llamó para entrenarlo y para prepararlo y convertirlo en sus embajadores y apóstoles. Pues mira, de la misma manera, Cristo, a pesar de tu pecado, te ha traído aquí para llamarte por tu nombre igual que nos llamó a Él. A ellos los llamó para entrenarlo. A ti te está llamando para transformar tu corazón y para ponerte en su equipo. El Señor llamó a estos hombres y ellos lo dejaron todo para seguirle y obedecerle. Y sabemos por la historia que todos le sirvieron hasta la muerte, incluso muerte violenta. Si sientes que el Señor está llamando a tu corazón, solo tienes que creer. Solo tienes que arrepentirte de tu pecado y entonces Él te va a perdonar y entonces serás parte de su pueblo, de su descendencia eterna. Todo por su gracia, todo por su amor y su misericordia. Nada por mérito tuyo, sino solo por su amor y su misericordia. Ahora bien, si ya eres parte de ese pueblo, por la gracia de Dios, si ya eres parte del equipo, recuerda que al igual que los apóstoles, tenemos una misión, tenemos un envío, hemos sido enviados. Mirad, tenemos un tesoro. Somos vasos de barro que tenemos un tesoro extraordinario dentro para compartir con otros. No por nuestros méritos tampoco, sino por la gloria de Dios y para la gloria de Dios. Termino con un par de versículos, solo con la lectura de ellos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 5 al 7. Segunda de Corintios 4, 5 al 7 y terminamos. Fijaros, dice allí Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos,
sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecería la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Y fijaros, versículo 7. Y no somos apóstoles, pero somos hijos de Dios. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Somos frágiles, pero tenemos un tesoro, dice Pablo, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios, grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque vemos, Señor, que a través de tu incomparable gracia, tu amor y tu misericordia, a lo largo de la historia, desde el principio de la historia, desde Abraham hasta nuestros días, Señor, tú has llamado para ser tu hijo, para formar parte de tu pueblo, a todo tipo de personas. Y entre ese todo tipo de personas estamos personas débiles, personas que prácticamente no valemos nada. Sin embargo, tú nos has llamado para ser tu hijo, Señor. Tú te entregaste en la cruz del Calvario, moriste por cada uno de nosotros, para darnos una vida eterna, darnos una salvación, darnos un perdón de pecado, sin merecerlo, Señor. Gracias porque lo hiciste por amor a nosotros. Gracias porque lo hiciste mostrando tu misericordia. Señor, y gracias porque lo has hecho para ensalzar tu gloria y tu nombre por la eternidad. Y solo podemos darte la gracia. Solo podemos quedar rendidos, Señor, ante esa obra perfecta en la que hombres, Señor, que como digo, no valemos nada, ni física, ni culturalmente, ni intelectualmente. Pero el Dios creador del cielo y de la tierra se hizo hombre para morir en nuestro lugar y limpiar nuestro pecado, Señor, siendo el Cordero perfecto y sin mancha. Señor, como veíamos también el otro día, no necesitabas hacerlo, Señor, pero lo has hecho y gracias a ello nos has dado vida eterna, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas llamando a personas, Señor, al arrepentimiento de su pecado, que sigas llamando a personas por su nombre, como llamaste a tus apóstoles, como nos has llamado a nosotros, para que vengan a rendirse ante tus pies, Señor. Te rogamos que lo hagas para gloria de tu nombre y para salvación también de estas personas. En el nombre de Jesús. Amén.